Bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Justamente estábamos aquí confirmando algo que yo me esperaba. Habíamos dicho la semana pasada que Alejandro Toledo, antes de ir con Marta Huatay, que Alejandro Toledo tenía hasta el día de hoy para presentar justamente el recurso, esta ampliación, esta nueva oportunidad de apelación que le había dado el noveno circuito. Claro, la información que nos llega es que ha pedido un plazo aún mayor, 21 días. Lo que no me queda claro es si es que finalmente ha presentado algún documento, porque si él pide 21 días y no se los dan, deberíamos suponer que ha perdido la oportunidad que tenía hasta el día de hoy de presentar esa apelación, que además ya tenía fecha para la réplica y para la dúplica por parte de la Fiscalía norteamericana, que en este caso representa la Fiscalía peruana. Así que esa es la situación de Alejandro Toledo. No sé si lo tenemos acá. Sí, a ver, déjame. Bueno, aquí es el documento en el cual efectivamente pide una ampliación. Esto obviamente con cargo a saber si es que se lo van a aceptar. Difícil que se lo acepten. No deberían aceptarlo, conociendo ya que esto sería un proceso dilatorio. Pero vamos a ver finalmente qué decide la Corte de los Estados Unidos. Me parece que queda claro, ¿no? Queda clara la estrategia de Alejandro Toledo de seguir dilatando su vuelta a nuestro país. La que parece que también quería dilatar la vuelta a nuestro país es la terrorista Marta Huatay, que según su familiar, según su sobrino, habría muerto en la Argentina, en la ciudad de La Plata, ¿verdad? Si no me equivoco. Ustedes recordarán que a ella se le había sentenciado y había cumplido pena por pertenecer a Sendero Luminoso, pero además había un delito puntual del cual se le acusaba y por la cual también podría ser sentenciada nuevamente, que era el tema de Tarata. Salió libre. Había dado justamente una dirección, porque había todavía ciertas restricciones. Súbitamente en esa dirección ya no estaba más y nos enteramos que había viajado a la Argentina. Se pide, entiendo, su orden de captura internacional. José, corrígeme si me equivoco, el procurador Milko Ruiz, antiterrorismo, estaba detrás de esto y súbitamente el 3 de marzo, creo que fue el diario Clarín, que informa que Marta Huatay habría muerto. ¿Cómo se desarrollaron las cosas? Porque, a ver, el sobrino se supone que presenta la documentación para obtener el acta de defunción. Curiosamente, no hay cuerpo. Ha sido incinerada. No hay cuerpo. Hay un certificado médico de un médico argentino, lógicamente, en La Plata. La pregunta sería, digamos, ¿conocía el contexto de la señora Huatay respecto de su pasado terrorista y su presente de tener que responder aún por delitos que había cometido? ¿Es cierto o no es cierto que Marta Huatay ha muerto? Y lo más importante, ¿tenemos finalmente cómo probar que sea la persona que efectivamente aparece en el acta de defunción Marta Huatay? A ver, si nos ceñimos a lo que es una estrategia utilizada por miembros de Sendero Luminoso por terroristas, no de ahora, de antes. Y les voy a dar un breve ejemplo, ¿ok? Y también para aquellos que piensan que finalmente solamente una sentencia lo hace a uno terrorista. El señor Hildebrando Pérez Huaranca, en una investigación que realizó la Comisión de la Verdad, llegó a la conclusión que sí, que él fue el que lideró la masacre de Lucanamarca. No lo tuvo que decir una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque el señor se supone que en el año 81-82, si no me equivoco, desaparece del firmamento político, del firmamento de las acciones terroristas, desaparece y aparece también, como en este caso de Marta Huatay. Se supone un acta de defunción en la cual se indicaba que el asesino, la bestia, el monstruo de Lucanamarca, había muerto. Nunca se encontró un cuerpo, nunca se ha podido confirmar. Lo que hay es un papelito, como el papelito que nos quiere mostrar ahora el sobrino de Marta Huatay. Obviamente gente que conoce el tema, entre ellos Oscar Arriola, que estuvo mucho tiempo a cargo de la IRCOTE, ha dicho, bueno, lo que tenía que decir. Efectivamente nos ha llegado esta información, pero claro, entre líneas ha dejado claro que un papelito no basta y que obviamente aquí lo que se impone es la duda, la duda razonable de saber que estamos ante una criminal, una asesina, que obviamente lo más probable, como ha sido
el modus operandi de muchos miembros de Sendero Luminoso podría querer pasar piola. Además está el antecedente que nunca dijo que se iba a la Argentina. No le estaba permitido ir a la Argentina. Ella había dado una dirección en la cual se supone estaba, hasta que obviamente la justicia se le pasan las tortugas cojas, se le pasan por entre las piernas y Marta Huatay se fue a la Argentina. Y ahora súbitamente nos quieren contar la historia que ha muerto. Repito entonces, lo que se impone es la duda razonable y llegar hasta el final para poder confirmar. Y ahí es donde mis conocimientos, digamos, ¿no?, de ciencia forense acaban, porque yo no sé si es que va a ser factible tener una confirmación o no, habida cuenta de que el cuerpo de Marta Huatay fue incinerado. Ahí está un poquito la situación. Complicada, ¿verdad? Vamos ahora al tema de Joaquín Ramírez, porque se ha levantado mucha polvareda, pero creo que hay que diferenciar, y sobre todo en el Perú tenemos que terminar con este cacacenismo, ¿no? Esta mediocridad de que el odio te ciegue respecto de la verdad. Y periodistas del mejor nivel, que yo respeto mucho en otras cosas, investigaciones que hace, tienen una ojeriza respecto de Fuerza Popular, el Fujimorismo y Keiko Fujimori, que por ejemplo, tengo que decirlo, no con pena, el diario La República insiste en la historia de la DEA. Lo que este decomiso, esta incautación millonaria, ha probado, me parece que contundentemente, es que la Universidad de las Peruanas la defalcaron, se la levantaron en peso. Inicialmente se había formado con una cooperativa de miembros de, creo que era de la Fuerza Armada o del Ejército, creo que de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Crean una cooperativa, crean una universidad y súbitamente llega Fidel Ramírez, se hace del poder, se hace de la rectoría, se hace de la gerencia y empieza un proceso bastante sofisticado de un fraude, un defalco millonario a la universidad. El delito fuente no es narcotráfico. Por más que quieras que sea narcotráfico, ¿no? Tu amigo, ¿no?, que se ciega respecto del fujimorismo. Aquí tienes que ser anticorrupción. Aquí tienes que ser, ¿no?, antidelincuencia, anticorrupción, antiautoritarismo. No basta pues con solamente ser antifujimorista, porque eso te genera un sesgo que cuando la corrupción viene de Susana Villarán, no la viste. Se te pasó por entre las piernas. Lo que queda claro es que el fujimorismo en muchos tiempos ha cometido actos de corrupción, ha sido autoritario y la izquierda lo mismo. Pero claro, por tener ese sesgo, se te pasan las tortugas por la guacha porque solamente quieres ver a ese al que le tienes ojeriza y ese es el culpable de todo lo que tú te imagines. Insisto, un fraude millonario, un defalco sofisticado. Esto me hace recordar más bien, ¿cómo se llamaba José, el que fue rector de la universidad? No sé si lo sigue siendo todavía, la Universidad Garcilaso de la Vega. Creo que era Liñán, algo, César Vázquez Liñán, que también se pagaba, creo que ganaba 10 millones de soles, no sé si al mes o al año, a su hija, al yerno, todos trabajaban en la universidad, no, se levantaban la plata en balde. Obviamente, Luis Cervantes Liñán. Por eso es que la SUNEDU es necesaria, porque por ejemplo una de las razones por las cuales la Universidad de las Peruanas, digamos, se desarmó en este sistema de fraude, de defalco que había armado Fidel Ramírez, fue por la SUNEDU. La SUNEDU también tenía la potestad de entrar a revisar ese tipo de cuentas y el desorden financiero fue tal en la Universidad de las Peruanas que no pudieron demostrar nada y esa fue una de las causas también por las cuales no se licenció la Universidad a las Peruanas. Entonces, la importancia de defender lo bueno que ha hecho la SUNEDU. Yo también tengo críticas respecto de la SUNEDU, porque en una época les entró una nota de que no, cualquiera que lo criticaba estaba en contra y trabajaba para esas universidades, ¿no?, que finalmente atacaban a la SUNEDU. O sea, entró en el tema no me toques, como ustedes recordarán a los fiscales Batman y Robin también no se les podía criticar, todo era bueno. Ese fue el problema de la SUNEDU que igual se la han cargado ahora último, pero habría que devolverle finalmente esa autonomía para que el gato no esté de despensero, ¿no? Las propias universidades no se pueden fiscalizar a ellas mismas, porque si hubiese sido así, si hubiese no existido la SUNEDU, si nos hubiésemos quedado con esa, creo que era la Asociación Nacional de Rectores, nunca la Universidad de las Peruanas habría perdido su licenciamiento y seguiría este modelo de defalco. Vamos entonces a lo que ha sido. Decía, mucho más sofisticado que Liñán.
porque no es que se pagaban grandes sueldos millonarios, sino fueron por más. Tanto así que estamos hablando de decomiso de casi $1.000 millones. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos mil? Ah, ya, todavía tengo para rato, 10 minutos. Vamos para aclarar entonces justamente. Entonces, ¿qué pasaba? Ok, sacábamos la plata de la universidad a las peruanas, sacas la plata y la tenías que lavar finalmente para que regrese. Entonces ahí es que se monta el operativo bastante bien sustentado, hay que decirlo, en el documento fiscal, lo que permitió que el juez finalmente le dé la razón y le dé el visto bueno para el tema, porque esto no es una decisión ni del Ejecutivo ni de la Fiscalía. Esto ha pasado por un juez, a pedido obviamente de una Fiscalía. Entonces, de ahí justamente sacaban toda la plata. De ahí sacaban toda la plata que posteriormente lavaba, por eso todo el tema de las propiedades, y era la manera de limpiar el dinero que había salido ilícitamente de las arcas de la universidad y que regresaba luego a la familia Ramírez. Es decir, la hija, Joaquín Ramírez, su hermano, según el documento fiscal, habrían sido también una especie de testaferros del tío Fidel y posteriormente ellos mismos dueños de varias empresas y por tanto millonarios. Pero quiero aclarar justamente el tema. Aquí no hay narcotráfico, por más que quisiera, mis amigos del diario La República. Entonces decir que este decomiso, esta investigación fiscal, confirma, ¿no?, ese reportaje que no tenía sustento, que ahora vistas las cosas era un operativo político, no confirma para nada esa vaina de la DEA. Entonces dice, por ejemplo, una nota en La República, no, bueno, se confirma, ¿no?, la investigación que se supone habría hecho el tema de la DEA y juega con un tema de las avionetas, con el señor Vázquez, etcétera. Lo que queda claro es que aquí, en el documento fiscal, no hay nada vinculado a las drogas. Y la DEA no investiga lavado de activos. La DEA investiga únicamente lavado de activos y crímenes afines cuando la fuente es el narcotráfico. Entonces, insistir, ya saldrá el tema del narcotráfico, de dónde tanta plata, pero si ahí lo estás mostrando. Entonces, nuevamente el tema de la justicia e injusticia. Por no sancionar lo que ya tenemos probado y por quererte quedar en una supuesta teoría, en una tesis fiscal que suena mucho más atractiva, ¿no?, a los sesgos ideológicos, si se quiere, no vas a lograr nada. Cuando lo que debería ser, ok, lavado de activos, por supuesto, lavado de activos. Delito fuente, el fraude de la universidad a las peruanas. Listo, se acabó. Vamos a juicio. Sentencia, incauta lo que tengas que incautar, le devuelves parte a los que serían los perjudicados, entiendo que serían los otros accionistas de la cooperativa y por ende dueños de la universidad a las peruanas, y el resto se lo quedará, no sé, lo cobrará como una reparación, no sé necesariamente, creo que la reparación civil lo decía, no se puede pagar con dinero proveniente de una actividad ilícita, pero obviamente se incauta todos los bienes que se hayan justamente generado a partir de esa actividad ilícita y finalmente se las queda el Estado. Por ahí van las balas. Entonces, pues, no insistamos con el tema del narcotráfico. O sea, no querramos cambiar la realidad porque eso le quita peso a la investigación que, repito, está bastante bien documentada de cómo Joaquín Ramírez y su tío Fidel se habrían tirado la plata de la Universidad de las Peruanas, en detrimento de los socios, en detrimento de los estudiantes, en detrimento de toda la sociedad, de haber visto que una universidad, en vez de seguirse preparando, ¿no?, para finalmente no darle una mejor educación a sus estudiantes, se tiraban la plata en este tipo de cosas. Keiko Fujimori, en la investigación fiscal, la mano de Rafael Vela Barba y de José Domingo Pérez, vamos a hablar más adelante del caso seguramente de Ricardo Briceño, pero nuevamente la justicia, ¿no?, ejercitando la injusticia. Entonces, intenta poner este tema del brazo político. Cuando tú lees el documento fiscal y buscas cuáles son los elementos que vinculan a Keiko Fujimori, la verdad, no encuentras nada contundente. En ese tema que dice brazo político, has podido poner cualquier cosa. Cualquier cosa, porque claro, esto fue justamente parte de la estrategia de Rafael Vela Barba. Todos los partidos políticos eran organizaciones criminales, no se habían formado para alcanzar el poder, para hacer política, más allá de que haya corrupción en casi todos los partidos políticos y en muchos políticos del Perú, pero no separaste ese tema. El partido en sí era una organización criminal y todo lo que hacía en política era solamente era una cortina para en verdad lo que querías era acciones delictivas, criminales, cuando eso no es así.
Entonces sería justamente, ¿no?, el blindaje que se hacía de Fuerza Popular. La misma tesis, ¿no?, respecto de la mototaxi, etcétera. Entonces, ese es un poco mi punto, ¿no? La exageración, el sesgo político que contamina el tema de la justicia, porque a unos fiscales se le ocurre ese tema. Repito, la parte más débil es la parte que quieres vincular. Keiko Fujimori tiene toda la responsabilidad de haberse unido a una persona que claramente tenía signos de riqueza que no se explicaban con la carrera profesional que había tenido. Quedaba claro que no era. Y seguramente en esa época uno podía tener la duda respecto del narcotráfico. O también podía pensar con sentido común, esto tiene que ver con la Universidad Las Peruanas. Las constructoras, los locales que luego compraba, se supone, Joaquín Ramírez, y se los alquilaba a la Universidad, a Las Peruanas. Todo eso era parte del desfalco que organizaba con su tío Fidel Ramírez, según el documento fiscal. Pero justamente, ¿no?, por ahí iba el tema. Así que eso es lo que quería aclarar. Hechos vinculan a Keiko Fujimori y Fuerza Popular con red de Joaquín Ramírez, porque eso es lo que yo quiero insistir, o sea, que separemos esta intención de decir, Fuerza Popular es el brazo político. Está bien, pues ya, que los odies, que te caigan mal. A mí me parece que han habido también actos, ¿no?, sobre todo políticamente y temas de corrupción de otro tipo en Fuerza Popular, pero no del partido, sino justamente de miembros del partido Fuerza Popular, como lo mismo ha pasado en todos los partidos políticos de nuestro país. Pero, digamos, querer meter de relancín este tema del brazo político, me parece nuevamente que es parte de la exageración de la Fiscalía y lo que le permite también no tener justicia. Y prestarse además para el jugueteo de victimizarse, como está haciendo Joaquín Ramírez respecto del tema de la persecución política. Pero vamos con ese tema ahorita, repito, entonces. Keiko Fujimori y Fuerza Popular tiene la responsabilidad política y tendrán que cargar con ese tema de haber sido unos quesos frescos de no haberse dado cuenta que lo de Joaquín Ramírez, por más que te prestaba casitas, no te prestaba camionetas, iba a ser un pasivo para que Fuerza Popular y Keiko Fujimori alcancen la meta en ese momento, que era alcanzar la presidencia de la República. O sea, una incapacidad por donde se le vea. Asume esa responsabilidad. Pero que sean parte de la organización criminal y el brazo político, vaya, han podido poner hasta a Bart Simpson ahí y no pasaba nada. Ahora, vuelvo al tema ahora de la peliculina del gobierno. A ver, yo le tengo pues buena onda. ¿Cómo se llama el ministro de Justicia? ¿José Tello? José Tello. Siempre querías hablar de un tema electoral, lo llamabas, muy buena onda y todo, pero viejo, el cargo de ministro es otra cosa, pues, es otra cosa, papá. Y no puedes, pues no te da la capacidad. Y ya de ese ministro del Interior ya ni te voy a decir. Y ese es justamente la mediocridad de Dina Boluarte y de Alberto Otárola. Si tú tienes a una presidente y a un primer ministro mediocres, lo más claro es que vas a tener hacia abajo también mucha mediocridad. Y esa mediocridad se vio reflejada el día martes en el tema de Joaquín Ramírez en la famosa conferencia de prensa que no tenían nada que hacer ahí. Eso lo ha definido muy bien el diario El Comercio como una peliculina. La peliculina de un gobierno que no da pie con bola y que se quiso ganar un porotito saliendo, ¿no?, en la conferencia de prensa que le correspondía al fiscal y seguramente a la policía, no el ministro del Interior, al director general de la policía y seguramente al director del Departamento de Lavado de Activos de la policía. Pero ¿a santo de qué, Vicente Romero? Estamos haciendo un gran trabajo. Este es un gran operativo, como Rodolfo Orellana. Y ahora finalmente no, todas las unidades que se han decomisado van a ser utilizadas para el bien por nuestro país. O sea, todavía un poco ignorante. Porque ni siquiera sabe que esas cosas que se comisan momentáneamente podrían regresar finalmente si es que no se prueba. O quizá tengan que regresar a las víctimas, a los perjudicados del fraude de la Universidad Las Peruanas por parte del clan Ramírez, que serían los otros socios. Pero peliculina a más no poder. ¿Cuáles son las consecuencias de esa peliculina? Porque si fuese solamente peliculina, pues a mí qué me importa, ¿no? Ya finalmente no estaría ni siquiera tocando el tema de la peliculina del amigo José Tello y de Vicente Romero. No. El problema es que la peliculina te genera y le da en la yema del gusto a, por ejemplo, Joaquín Ramírez, que ahora se victimiza y dice que esto es una persecución política. A la misma Keiko Fujimori, que sacó un comunicado diciendo, bueno, sí, que los ministros, ¿por qué se pronuncian? Que por aquí, que por allá. Al mismo Castillo, porque dice, bueno, el tema sí se politiza. Vean ustedes cómo el Ejecutivo trabaja de la mano con la Fiscalía y con el Poder Judicial.
O sea, una torpeza sin nombre. Y de paso, lo dice el editorial del Diario del Comercio, Alejandro Toledo, ahora que ha pedido 21 días, dirá, uy, en estos 21 días voy a meter justamente este tema. Como en un tema que ve la Fiscalía y el Poder Judicial, termina apareciendo el ministro del Interior y el ministro de Justicia. ¿Qué tiene que ver? Y los argumentos después de José Tello para decir por qué estaba ahí, ¿no? Porque claro, en la incautación tiene que ver el tema del Ministerio de Justicia y qué sé yo. O sea, peor todavía. ¿Sabía que le había ganado la peliculina? Y no tiene cómo responder y queda peor. Pero hay otra consecuencia, quizá desde mi punto de vista aún más grave, que tiene que ver con la situación precaria en la cual se mueve nuestra institucionalidad política, que es justamente este tema que mucha gente critica. El Congreso de la República, y lo dice Juan Cheput, apunta José, quiero traer a Juan Cheput, ¿no?, al programa. Sí, lo he estado escuchando, ¿no?, y tiene las cosas claras respecto de la crítica al Congreso en la época de Castillo, que nos hacía shows también de que fiscalizaba. Porque te tiraban 3, 4 vacancias, pero cuando había que sacar claramente a un ministro de Transporte corrupto, cuando había que finalmente sacar leyes contra la presión, el chantaje de algunos malos elementos en el tema del transporte en nuestro país, no hacía absolutamente nada porque también tenía componendas. ¿A qué quiero llegar? Este tema del Ejecutivo y el Congreso de la República, con esta alianza para permanecer hasta el 2026 en más mediocridad de la que ya tenemos. Entonces, cuando Keiko Fujimori, Fuerza Popular, saque este comunicado, le jala la oreja al gobierno y le dice, Dina Boluarte, jálale la oreja por favor a tus 2 ministros que han estado saliendo, que por aquí, que por allá. Y Alberto Otárola sale al día siguiente, todo buenote, ¿no?, confirmándole a todos los que no se la habían creído todavía, de que este gobierno y el Congreso de la República y sobre todo Fuerza Popular está en una componenda, en un pacto de no agresión, tipo el pacto nazi soviético, que después, como ustedes sabrán, terminó peleando. O sea, era solamente un tiempo de ganancia, una ganancia de tiempo. Y terminaron finalmente perdidos. Y hablando de tiempo, el tiempo se nos acabó. Así que, papelón el que han cometido estos ministros con las consecuencias. El tiempo se acabó. Los deportes con Jorge Coqui González. Adelante, Coqui.